Estoy mirando aquí una colaboración de los ejércitos dominicano y haitiano para la devolución de un caballo, una yegua y un burro. Eh, el 10º Batallón de Infantería asignado para servicio a la Inspectoría de la Fortaleza General José Cabrera en la sección La Joya, el municipio de Loma de Cabrera, pudo hacer esta entrega, una ceremonia muy especial para la yegua, el burro y el caballo. Pero bueno, miren, y a veces uno habla mucho del caos, del desorden en el país, y hay aspectos que son muy dolorosos. Hace un tiempo, un político se apagó la moriqueta otra vez. Un político se lamentaba, bueno, se prendió otra vez. Atención, Cheiri Martínez. Decía con mucho dolor cómo le sugirieron entrarle a martillazo al ataúd del pariente para que no lo robaran. Ya eso no sucede en la capital, por lo menos. Entonces él decía en ese tiempo, era muy doloroso escuchar esa sugerencia, él con ese dolor tremendo. Y aunque es cadáver, hay una dignidad al cadáver también, tiene que entrarle a martillazo al ataúd. Dice, ¿cómo es posible? Sí, es que se lo llevan, lo ponen en un lado, se llevan, revenden, como hacen con flores, como hacen con velones, como hacen con mil cosas. Yo no he escuchado desde hace tiempo denuncias al respecto y Julián dice que eso ya no se hace. Bueno. Julián está vinculado a los municipios. Sin embargo, hay cementerios, como ocurrió en el fin de semana, en el cementerio Cristo Redentor, que fueron a depositar un cuerpo allí y hubo que pagarle a los tecatos del lugar para que permitieran enterrar el cuerpo. Tecato, explíquele al alemán que es en la jerga dominicana un consumidor de drogas. Consumidor como de menor cuantía, ¿no? El tipo que se arrebata, usa droga, usualmente marihuana, pues el crack, que es la cocaína quemada. En fin, eso es muy doloroso porque en medio de una situación como la que implica enterrar a un familiar o un amigo, una persona conocida o con la que usted tiene un gesto de solidaridad, tener que verse con la presión, con la extorsión de tener que pagar para que nos dejen tranquilos enterrar. Eso es horrible. Y ese es el Cristo Redentor, que es un cementerio... Es tierra de nadie. Es un cementerio que pertenece al Ayuntamiento del Distrito Nacional, pese a la geografía en la que está, pero se quedó como parte del Distrito Nacional. Yo en el pasado denuncié aquí que en la tumba de mamá le llevaron uno que son el cristal, de la ventana se la llevaron, se llevan a veces los velones, las flores duran poco en el cementerio de la Máximo Gómez. Eso en los últimos tiempos no se ha visto. Qué sé yo, en los últimos 1, 2, 3 años. Pero cuando iniciaba Carolina Mejía, yo le decía a Hugo Veras, que era el secretario general, le daba la queja en ese sentido. Incluso de alguien que colocaron a la entrada, pero uno tenía dificultad para abrir la puerta porque colocaron un cuerpo ahí abajo. Y todo ese desorden que se da en cementerios sí ha disminuido, o ya no hay que romper los ataúdes, nos cuenta Julián. Pero sigue siendo tierra de nadie. Siguen ocurriendo muchas cosas. En ocasiones, en el mismo Cristo Redentor, fui en un momento, decía, mira, ten cuidado con los motociclistas cuando vienen en grupos, porque hay grupos de asalto.
hace un tiempo que no escucho sobre estas situaciones. También en el cementerio hacia Santo Domingo Este, siempre ha estado muy abandonado. Cristo Salvador. El Cristo Salvador, siempre ha habido muchas quejas Sí. de abandono, de deterioro. Y en esta edad Máximo Gómez, que es aquí el más cercano, el más vigilado, el más controlado también, en esos escondrijos, porque son situaciones que usted tiene que esquivar, que meterse por callejones, y bueno, ya aquí metieron una tumba y está cerrado, hay que dar la vuelta. Uh-huh. Son cosas tremendas. Entonces hay unos lugares que de repente son solitarios y usted podría estar solo un rato si quiere estar frente a la tumba, y en el pasado también ocurrieron situaciones. Uh-huh. Pero denuncio formalmente que en el cementerio Cristo Redentor, no sé si esto ocurre diariamente, pero en el fin de semana hubo que pagarle a tecatos. No, eso todos los días. A consumidores de drogas. Todos los días. Para que permitan a personas familiares, a un pariente, en tranquilidad, en paz, sin ser molestados. Eso es un horror, una monstruosidad. De eso hace 40 años. Hace 48, 72 horas. No, me refiero que esa práctica ha sido denunciada toda la vida, y todo el mundo tiene un trauma. En algún momento le ha ocurrido. Sí. Pero eso ocurre en la capital, en Santiago. A mí me ocurrió la última vez fue en San José de las Matas. El padre de una familia muy, muy querida. Y la verdad es que es una cosa que impresiona, ¿no? Y un dolor sobre dolor, ¿no? Pero en videos, por ejemplo, recientes de personas que están enterrando, de casos emblemáticos en los medios de comunicación, he percibido eso. Casos recientes. Lo que pasa es que no voy a generalizar, que siempre es un error, pero en una buena parte de los cementerios del país, en manos del poder municipal, existen unas mafias terribles que ni los PLD ni ahora el PRM ha podido resolver. Incluso en muchas ocasiones están por encima del propio alcalde. Oiga, totalmente. O sea, es parte de la descomposición institucional del país, donde ya ni siquiera hay un problema de que tú llegas y alguien te dice, mira, tienes que buscarme 5 o 10 mil pesos para resolverte esto. No, ni siquiera, el asunto es peor todavía. Entonces, es horrible lo que está ocurriendo. Sí, el cementerio es horrible, sí. Entonces, ¿por qué? Perdóname, Cristian, que yo llevé a un amigo de este programa, inclusive, a Danilo Almonte, lo llevé a la tumba de su hijo. Y me pidió que lo llevara. Pero tú te paras delante de una tumba y te aparecen 10 gente. Ha de hierbarte, pero que tú has de hierbar si esto tiene cemento. A fuñir, te hacen la vida imposible. Pues tú terminas dándole algo para que y tiene que pelear como quiera. Tiene que decirle 3 cosas. Eso es, imagínate un entierro. Es indigno. Hay 30 neciando a todo el mundo. Ahí te das cuenta de la pero tú te imaginas un país humanos. Tú te imaginas ahí me di yo cuenta de qué tipo de seres humanos. Pero tú te imaginas un país donde el Estado como tal, o el poder municipal como tal, el ayuntamiento como tal, no está en capacidad de algo tan simple como acabar con unas mafias de insignificantes, porque que no son representantes de las familias, o un Pablo Escobar dominicano con una capacidad de tiro. No, carajos a la vela. Sí, y en el país entero, en 30, 40 años, el poder municipal, lo que pasa es que aquí la solución a veces es peor, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque ve a la policía. El problema es que aquí la policía es parte del problema. Claro. Entonces tú buscas a la policía, bueno, ver que la policía también te va a tomar el dinero para acabarte con la mafia. Entonces ellos no respetan a los alcaldes, porque los que están al frente de eso, y
perdón que estoy generalizando, debe haber gente honorable, pero generalmente el que está al frente es un tigre que se fajó en la campaña importante en el del partido gobernante en alguna parte del pueblo. Entonces ya ese tigre dice, no, espérate, yo tuve todos estos años fajado por el partido, este es mi bicoca, porque la parte gris de este país es que muchos de los empleados, el asunto no es ser encargado del cementerio X por los 10, 15, 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos que le paguen. Es el picoteo, y así ocurre en todo. Y lo sabemos y no hacemos. Algo que estén pendientes de su situación para que no vuelvan esos asuntos. En el caso de Tecatos, controlando lugares como hemos denunciado en el Cristo Redentor, que tiene una sola entrada, aunque hay... No, tiene entrada y salida, por desgracia. Bueno, en un momento se clausuró la de atrás. Sí. Está abierta, bien. Y es una ruta de vehículos, antes era una ruta de carros. No sé sí, lo es todavía. ¿La abrieron? Hubo una vez que... Hay lugares donde también ha sido derribada la pared, la perimetral. No sé si la restauraron, ese dato no lo tengo al día. Pero si lo habían tumbado y pasan, es el patio de una casa, de gente que está en el barrio, y cruzan al cementerio. Nada más tienen que una zancá, como dicen aquí. Un desorden. Entonces, eso hay que resolverlo. Sí, pero de otro lado, antes de otro tema, es bueno mandar el mensaje. Si en esta democracia nuestra, que vivimos en democracia, con falencia, pero esto es democracia, las autoridades de la democracia nuestra no son capaces de controlar algo tan simple, eso es lo que va a explicar que cuando aparezca un Bukele, Trujillo, Ortega, Maduro, un maldito loco con R, y la gente vote por él, nosotros los que estamos de este lado no vayamos a decir, oh, se volvió loco el electorado dominicano. No, es que todo ciudadano que va sufriendo las vagabunderías de estas mafias va acumulando el rencor. Y llega un momento donde tú dices, mira, el que me asegure que cuando yo vaya a enterrar a mi madre, yo no tenga que romper el ataúd, yo lo apoyo aunque sea sobrino de Somoza, coño. Entonces, así es. Vamos a ver. De otro lado, no sé, aquí históricamente la gente se identifica con las víctimas y hay victimarios que a veces simulan ser víctimas. Pues son victimarios, simulan, y si usted le acepta la simulación, es cuestión de tiempo para que vuelvan a sus andanzas. Entonces, esta gente que ha difamado, que ha extorsionado, que le llueven las demandas, no se compadezca de ellos, siguen siendo victimarios, siguen siendo unos verdugos, han vivido de eso, han tenido fama, han tenido sus minutos de eso. Entonces, que respondan ante los tribunales. 1, 3, 5, 10. Y no vaya a pensar, ay, se han cogido con el pobrecito. No. Son unos malvados que cuando ven la verdad simulan estar enfermos, tratan de engañar doctores, van a una consulta, se colocan en una camilla, luego sacan una historia de que se van a morir mañana, como la canción de Manuel. Pero no. Están ahí, vivito y goleando, sacan provecho. A veces sacan provecho económico de este tipo de situaciones porque piden solidaridad y la encuentran. Entonces, no. Tiene que responder en los tribunales, en la capital, donde los demanden, donde ellos han provocado el daño. Y uno no se puede compadecer de este tipo de sujetos. Eso así, Pablo, eso así. No se molesten en eso. Entonces, hay que seguir adelante a nivel de tribunales y las personas que todavía no han acudido, que sigan adelante, que sigan los tribunales y que los jueces decidan. Los jueces en sistema de justicia
tienen la última palabra y qué bueno que sean jueces. Entonces, hay que seguir adelante con esto de las demandas. Por otro lado, y vista la reunión del jueves último en el Consejo Económico y Social que se celebró en la Biblioteca Nacional, es importante un seguimiento. Uno supone que van a trabajar los equipos después del discurso del presidente, la presencia de los expresidentes, y que se va a dar respuesta en los 5 temas que se definieron. Se explicaban una metodología, el presidente del Consejo Económico y Social. Hay especialistas, además de los 45 miembros del Consejo, los consejeros titulares. Van a abrir la oportunidad de que la gente opine desde cualquier parte del mundo. O sea, todo el mundo va a opinar. Todo esto se va a recoger, se va a procesar y se va a entregar a los presidentes, el presidente Abinader y los expresidentes, para una definición de una política consensuada sobre estos temas que están ahí: el tema de seguridad por la crisis en Haití, el tema laboral, que es el más pesado, el que falta una definición, y que los gobiernos temen al chantaje, a la ultranacionalista y a unos discursos que andan por ahí, y regularizar las relaciones comerciales Haití-República Dominicana. Esos son puntos fundamentales. No pueden esperar mucho, sobre todo lo referente a la contratación temporal de mano de obra bajo cualquier esquema. Si le teme el gobierno a la regularización, entonces que se habla de los contratos temporales de trabajo, del carnet temporal o lo que fuera. Si se le teme a la regularización, que evidentemente se le teme a ese término. Pero hay que trabajar, hay urgencia, sí, hay que discutirlo bien, hay que prepararlos bien, pero no es una cuestión de una indagación de la NASA. Es un tema que tiene mucho tiempo ahí, que tenemos que ponernos de acuerdo para una salida. En esto es seguir aplicando la ley de migración y con relación a los haitianos, cuánto se necesitan como mano de obra temporal y lo que implica eso. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo o hacerlo. Porque lo peor es la irresponsabilidad que ha habido desde hace tiempo. De dejar eso ahí, responder demagógicamente cuando hay protestas de que los haitianos están controlando este país, que son 4 millones, como dijo un amigo aquí, un político, y bueno, y para adelante, y una queja, y un paso para adelante, 2 para atrás. No, eso es irresponsabilidad, no aguanta más. Entonces, carneo, lo que sea, hay que definirlo, y qué bueno que se ha creado este espacio de los jefes de Estado, la gente que ha tenido responsabilidad de Estado, que sabe, que tiene la conciencia del peso de esta indefinición, y que el presidente planteó, se aceptó, y qué bueno que colaboran, porque lo que insisto es que el presidente Abinader no va al 28, la oposición tiene oportunidad en el 28, y le conviene a la oposición también, al gobierno, claro que evidentemente, pero a la oposición también que comience la definición del problema ahora, que comience, porque en esto no hay soluciones acabadas, definitivas. Es un tema que tendrá un día a día también. Lo relativo a esos números que da diariamente migración, de capturamos tanto y bueno, y va. Eso también en la discusión tendrá que tener una manera de presentarse. Y termino con lo que ha hecho Vatican News, que es un órgano de los varios órganos que tiene el Vaticano, oficiales de comunicación. Tiene el Observatorio Romano, tiene una emisora, y tiene Vatican News, que tiene una estructura de dirección bajo la mirada del Papa XIV. Hay un problema ahí porque
se ha tratado este tema de las repatriaciones o de las expulsiones, pero se ha incurrido en falsedades. Vaticanus, yo vi hace semanas unas historias y evidentemente eran tomadas de otras publicaciones. Y parece que sin las verificaciones del lugar o sin el cuidado del lugar, porque las historias son imputaciones y hay mentiras. Como decía ¿qué es lo que es Monegro de la Iglesia Católica? Diácono. Diácono, como decía el diácono José Patricio Monegro, que también es director de periódico. Como decía el diácono, los católicos no pueden mentir o no deben mentir. No deberían. No deberían mentir, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene que preocuparse por este tipo de temas. Lo plantea Aníbal de Castro en su columna. Incluso dice, ¿cómo es que los de allá se preocupan y los de aquí no? Por un tema humano. Pero en la preocupación vaticana, evidentemente que fueron a fuentes incorrectas y hay historias que no responden a la realidad sobre tortura, sobre una serie de elementos que están tomando ahí. Qué bueno, la Iglesia se preocupa. Nosotros nos hemos preocupado, hemos censurado lo relativo a las parturientas, de meterle a la gente cuando se presenta un centro de salud, que tenga que presentar una carta de trabajo, de domicilio, de todas esas cosas. Eso no puede ser. Apliquen la ley, controlen frontera y bueno, la aplicación rigurosa de la ley, pero sin llegar a esos excesos para complacer un discurso ultra, para complacer a gente que quiere, parece que fusilar extranjeros. Reitero, hay la queja del Estado Dominicano a través de su embajador ante la Santa Sede sobre este tema y sería bueno que le provean información al Vaticano, aunque entiendo que sí, aquí se incurre y se ha incurrido en excesos, en extremos, con relación a niños, a parturientes y a simples haitianos que han ido a procurar salud en los hospitales y los que se han separado, los que han huido, los que ya no están ahí. El que no va a un hospital o se agrava o muere. En el caso de parturiento, usted le puede poner autobuses cómodos y todo eso, pero hay una fragilidad en la salud de alguien que acaba de dar a luz, ya sea de manera natural o con cesárea mucho más grave, porque el tiempo de recuperación es mayor. Entonces, apuremos soluciones y aclaremos situaciones. Vamos a comenzar eso. Conoce las claves del día en